Pues ya estamos al aire. Ya sabes cómo es esto. Vamos a esperar unos pequeños segunditos para que la gente se vaya conectando, porque siempre llevamos un pequeño retraso. Y en cuanto nos veamos aquí en la pantalla, comenzamos nuestro programa del día de hoy, que va a estar muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy bien. A ver, nos veamos y ya estamos aquí. Para que la gente se vaya conectando, ya estamos. Siempre llevamos un pequeño. Ahí estamos. Pues bienvenidos, muy buenas tardes, sean todos vosotros que me estáis viendo en cualquier parte del mundo donde estés conectado. Si es la primera vez que te conectas, esto es Pláticas en Confianza. Yo soy Lilian, Life Coach, y el día de hoy tenemos un súper tema. Un tema que vosotros me habéis pedido. Son muchas las personas que me habéis escrito mensajes para pedirme este tipo de temas. Así que yo me he dado a la labor, a hacer mis deberes, a hacer la tarea y poder traer a todos vosotros a uno de los mejores terapeutas que yo conozco en este tema. Es mi compañero que está aquí, Carlos Guevara. Carlos, yo podría hablar muchísimo de tu currículum, podría decir muchísimas cosas de ti, pero yo sé que tú eres una persona súper sencilla, humilde, y lo que menos te gusta son esos bombos y platillos. Así que lo que yo opino, lo que yo siento es de que me encanta que seas una persona, además de terapeuta y de muchísimas cosas más, porque tienes un currículum bastante amplio. Lo que voy a decir de ti es gran ser humano, humilde, ese humor negro que tienes que me divierte un montón y que te hace sumamente especial. Bienvenido a mi programa, de verdad que es un placer tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias. Me vas a poner colorado, ¿no? No hace falta que digas tantas cosas bonitas de mí, que no es necesario. Yo sí que estoy agradecido que me hayas invitado, porque yo sé lo que representa esto y que tu programa es un programa que ya tiene un cierto nombre bastante reconocido a nivel mundial, no solamente en las Españas, sino en todo el mundo. Con lo cual, sinceramente, te estoy muy agradecido. No, muchas gracias, es un placer. En lo que te pueda servir, tú dirás por dónde empezamos y qué hacemos. Pues yo a mí me encantaría que nos dijeras un poquito quién es Carlos, para que la gente sepa un poco y que, porque vamos a tocar un tema que es un poco delicado, que alguna gente no cree, así que yo quiero que sepan quién eres tú primero, por el hecho que tú estás aquí. Bueno, yo soy un chico normal y corriente, y no tan chico, por cierto, pero bueno, soy normal y corriente. Tengo mis estudios, pero tampoco soy un superdotado en nada. Vamos a ver, yo en su día estudié psicología, en su día he estudiado control mental Silva, he sido y soy maestro de Reiki, llevo muchos años estudiando la hipnosis, los diferentes tipos de hipnosis que hay, las diferentes técnicas que hay. En el mundo de la regresión llevo aproximadamente alrededor de 28 años, con lo cual me he encontrado de todo, desde cosas verdaderamente muy turbulentas a otras muy bonitas, muy bonitas. Yo entré en este mundillo, entre otras cosas, porque yo andaba buscando qué hay en el más allá, si existe un algo, si existe el más allá. Ni siquiera yo estaba seguro de que existiese el más allá. Y buscando eso, me dediqué, empecé por la hipnosis, luego me di cuenta de que podía pasar a las regresiones, que por cierto, para hacer una buena regresión no es imprescindible la hipnosis. No es imprescindible. A la regresión se puede llegar por muchas vías. Puede llegar o bien por un simple sistema de respiración que se conecta muy bien con ello. Se puede llegar porque tienes esa capacidad innata de hacerlo en tu propia casa. El problema es que este tipo de regresiones no tiene terapia propiamente. Simplemente revives cosas, pero no sana nada. Y a mí lo que me interesa es la regresión terapéutica. Es en lo que yo he profundizado. Vamos a ver. A mí lo que me interesa saber realmente es qué se puede hacer con ella y para qué sirve. Eso es lo que realmente me interesa y ahí es donde yo he profundizado.
Si bien reconozco que inicialmente empecé buscando qué había entre vida y vida, si había otras vidas, etcétera, etcétera. Al final llego a una conclusión de que yo no podía demostrar nada, pero que tenía plena seguridad de que sí que hay otra vida. No se puede demostrar, porque siempre si quieres te lo pueden desmontar diciéndote que son cosas del cerebro, que son tal, lo que tú quieras. Sí. Yo no entro en esas discusiones. Lo que sí puedo decir es que lo que no puede ser es que haya tantas personas. Y cuando digo tantas, yo exageraría, no exagero en absoluto si digo que yo he hecho más de 2000 y pico regresiones a diferentes personas, de las cuales algunos de ellos 3 y 4 veces, es decir, se multiplica. Es decir, y algunos de ellos, la mayoría, la gran mayoría, van a vidas pasadas, a otras existencias. Y es asombroso las cosas que se pueden descubrir, las cosas que se pueden ver. Y una de las cosas que se puede hacer es tratar de averiguar realmente si se miente o se dice la verdad. Y luego, más tarde hablaremos de eso, porque hay muchas fórmulas de saberlo. Qué bonito. Antes de continuar con esto y meternos de lleno, vamos a saludar a todas las personas que ya nos están viendo y se están conectando. Entre ellas está, obviamente, nuestra primera y querida amiga Rosana, que nos dice buenas noches a todos. Buenas noches, Rosana. Paola Silva, que siempre está con nosotros. Buenas tardes desde Querétaro, México. Mi querido y amigo líder Martín dice, saludos, Lilian, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Calavera Moctezuma desde México nos dice, hola, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido amigo Pedro Botón, saludos desde San Juan del Río, México. Rosana dice, doy fe de ello, gran terapeuta, sí, efectivamente lo es, por eso está aquí andado detrás de él para esta entrevista. Y Jesús, mi pastor, desde Alicante. Y quiero recordar que este programa es patrocinado por Pláticas en Confianza con Lilian Life Coach de Canal 20 Querétaro y que estamos transmitiendo desde España para todas partes del mundo por Facebook Live y Canal 20 de en directo Querétaro, México, que ya me confundía de canal. Y también quiero aprovechar para decir a todas las personas que nos están viendo que les recomendamos y está patrocinado nuestro programa por Café Los Nogales, un producto 100% colombiano, bajo las mejores prácticas y condiciones agrícolas para el cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Así que se pueden poner en contacto con ellos para hacer su pedido en Colombia al teléfono de WhatsApp 5731 4682 394 con Francisco Gutiérrez. Y bueno, dicho ya eso, continuamos con nuestro programa. Le doy la bienvenida a todos los que se siguen conectando el día de hoy. Saludos a Adriana Cruz de Tequisquiapan y Osornio nos manda un saludo. Si yo te mando un beso. Pues bueno, continuamos con nuestro programa. La regresión, Carlos. Tú has hecho muchísimas regresiones a muchísima gente. Esta regresión sirve para, desde quitar el estrés, desde tener una vida más feliz, desde tener abundancia, para muchísimas cosas. Sin embargo, la gente no sabe qué es lo que es una regresión, para qué sirve, pero sobre todo, todos los beneficios que puede tener. Bien, es verdad. La gente no sabe lo que es más, algunos le tienen miedo, porque temen que se van a ir al más allá o algo por el estilo, o si se van a quedar en otro plano, en otro nivel. En ningún momento dejan de estar donde están, en su casa, en mi consulta o en cualquier sitio, en ningún momento. Y una de las ventajas que tiene la regresión es que no es imprescindible que pierdas el conocimiento, ni la conciencia, ni tus pudores, ni tus principios, ni nada por el estilo. Es decir, tú sigues siendo tú, y si en un momento dado, a medida que se va haciendo la regresión, se oye un ruido especial, pasa una sirena de un coche, lo que sea, tú la vas a oír perfectamente, porque en ningún momento deja de estar donde estamos, en la consulta o donde sea. Eso para empezar. Luego, por otro lado, siempre favorece la regresión, siempre. Tiene que ser realmente que hayas caído en manos de un novato muy malo,
pero que eso ya es muy difícil encontrarlo. Es decir, siempre favorece. ¿Por qué? Porque, para empezar, tú no tienes por qué pasar por situaciones desastrosas ni trágicas que hayas tenido en tu vida. Tú has podido tener un problema en tu adolescencia o en tu infancia terrible, y si se sabe hacer una regresión como se debe hacer, no tienes por qué pasar por ello nuevamente. Sin embargo, lo que se hace es sanar el trauma que te haya dejado. Esa es la función de la regresión. Te puedes encontrar con que la regresión sirve simplemente, por ejemplo, vamos a poner por caso una persona que me llega y me dice, mira, mi madre murió cuando yo tenía 2, 3 añitos y no me acuerdo de ella porque yo era muy pequeño, ni siquiera sé cómo era su cara salvo por fotos. Y ese niño, ese hombre hoy en día, esa mujer, puede tener esa relación con su madre. ¿Por qué? Porque vuelve a ese momento. Vuelve a ese momento. Él como bebito, de 2 o 3 añitos, y su madre que todavía está viva, o su padre, o lo que sea. Muchas veces se hace una simple regresión simplemente para saber dónde perdí las llaves. Tan elemental como eso. ¿Dónde perdí las llaves? ¿O qué fue lo que me sucedió en aquel momento? Cosas como esas. Y otras veces, por demasiadas ocasiones, traumas que nos han quedado en la infancia o en otras existencias que nos están realmente haciendo daño en el presente. ¿Por qué? Porque en el presente nos somatizan de alguna manera, es decir, materializan, digamos, físicamente a través de una enfermedad o de un algo, alguna dolencia, ese trauma que se nos creó en tiempos pasados. Ahora, la regresión no es recordar, la regresión es revivir, que no es lo mismo. De hecho, una persona con la cual se logra hacer una regresión, digamos, de buen nivel, puede oler, ver, sentir, paladear, todo, absolutamente todo, utilizar los 5 sentidos. Sabe perfectamente lo que está ocurriendo y lo que es más importante, qué sensaciones emocionales tenía en ese momento, que es lo que realmente nos afecta. Es decir, puede saber perfectamente que cuando estaba haciendo la primera comunión se sentía contenta o estaba triste porque era un momento en el cual no quería hacerlo. O le pusieron un vestidito de marinerito cuando él quería ir vestido de lo que fuera. Entonces, eso lo sabe ese niño. El niño ese, hay cosas que recuerda por fotos de la familia, cosas que le han contado, pero hay cosas que no las recuerdan. Por ejemplo, cuando llevas a un hombre o una mujer, cuando tiene 1 año, eso no lo puede recordar. Y ese hombre, esa mujer te puede decir qué le regalaron. Si hicieron una tarta, si dirían un cake, es decir, le hicieron algo para celebrar su cumpleaños o no. Y ese hombre recuerda perfectamente que le regalaron un cochecito así, un balón redondo verde de tal color, etcétera, etcétera. Es decir, lo puede ver, lo puede sentir nuevamente. Eso es lo que es un revivir, eso es lo que es una regresión. No digamos entonces, ¿para qué sirve? Yo te diría que prácticamente no la totalidad, vamos a poner un 90% de las alergias se quitan con regresiones. Muchas con 1, con 2 o con 3 o 4 regresiones, pero se quitan con regresiones. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la alergia, una alergia que llevas durante 30, 40 años, muchas veces no es más que el producto de un trauma que tuviste de infancia. Si quieres, más adelante te puedo dar ejemplos de ello para que se pueda comprender. Es decir, simplemente traumas de infancia. ¿Cuántos cánceres, cuántas serias enfermedades son producto de traumas? Eso es la biodescodificación. Más adelante te puedo dar ejemplos de ello para que se pueda comprender. Sí, ahora de pronto ha empezado no, es que me estaba devolviendo el eco, pero ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Es decir, ¿cuántas de esas enfermedades, de las llamadas graves, se puede encontrar su causa e incluso llegamos a eliminarlas? ¿Por qué? Porque al quitar la causa, se quita la razón de ser de la enfermedad. Otras se resisten más, aunque en realidad la enfermedad no se resiste nunca. Es el individuo que coopera o no coopera en la regresión. No sé si eso te sirve más o menos así para darte una pincelada. Sí, definitivamente
lo que tú estás diciendo se entiende perfectamente bien, y qué bueno que lo mencionas, porque hay mucha gente que cree que es completamente diferente, que pierde el sentido, que no va a tener la capacidad para defenderse en el caso de algo, que puede llegar hasta, yo he escuchado es como que puedo llegar hasta firmar los papeles de mi casa a otra persona. O sea, y se dice mucho con gente que realmente no vamos a decir ignorante, simplemente que no se documentan y no preguntan. Mira, Lilian, una persona en plena regresión, si quiere, puede pedir salir de ella y sale. Es decir, está en su poder. Es decir, ella nunca pierde, digamos, ella siempre está empoderada en sus capacidades. Ella no pierde eso. Ahora, un punto por lo que has mencionado, déjame que te mencione una cosa. Vamos a hablar un par de minutos, si te parece prudente a ti, sobre la hipnosis. Sí. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Vale. En la hipnosis, una cosa es lo que nos cuentan en las películas, que te hacen un lavado de cerebro y cosas por el estilo, cosas que te digo de antemano, es posible, pero para eso hace falta muchas sesiones de hipnosis, y sobre todo someter mucho, debilitar mucho toda la capacidad del ser humano, lo que se pone en las películas, al espía que cogen preso y lo fustigan por todas muchas maneras, y cuando ya lo han debilitado de verdad, es cuando se le puede hacer eso. Si no, no. Una persona que va a una consulta por 2 o 3 sesiones es imposible conseguir nada por el estilo. Por mucho que yo te diga a ti, en las más profundas de las hipnosis, cuando salgas de aquí, le darás patadas a los niños. Si no son tus principios, no son tus creencias, no lo vas a hacer. Por mucho que yo insista en ello, no lo vas a hacer. Es más, si yo insistiera en ellos, tú saldrías del estado de trance hipnótico. Ahora, es cierto que hemos visto en la televisión y en muchos programas cosas que se hacen. Y yo siempre digo lo mismo. El 95% de lo que se hace en la televisión es cierto. Lo que la gente no entiende es cómo es posible hacerlo. Es cierto porque son voluntarios, ni más ni menos que eso. Es decir, si tú te prestas voluntariamente a un espectáculo, estás entregando, estás predispuesto a que el otro te controle. Y entonces le estás concediendo, digamos, tu poder. Entonces sí. Ahora, tú te presentas en una consulta y yo como terapeuta vengo y te digo que hagas algo que para ti va en contra de tus principios o de tu pudor, no lo vas a hacer. Y si yo insisto, tú sales del trance. Estoy hablando en el caso de que estuvieras en un trance hipnótico muy fuerte, muy fuerte. Sonambulismo profundo, una catalepsia o algo por el estilo. Si no, eso no se consigue. Eso, ni el mejor de los hipnotistas lo puede conseguir. Eso no es posible. Tan claro como eso. Otro punto. Para entrar a la regresión, lo que hace falta es realmente, por eso muchos entran a través de lo que llaman la hipnosis ericksoniana, de Erickson. Es decir, en realidad lo que se hace es una relajación muy profunda que te permite que tu consciente de alguna manera se tranquilice y lo que funciona es tu subconsciente. ¿Me explico? ¿Me explico? Nosotros nos movemos por el consciente, eso creemos nosotros, que nuestra cabeza es la que nos mete y nos soluciona todos los problemas. Normalmente nos mete en todos los charcos, que es nuestra mente. Ahora, el subconsciente es realmente donde yo tengo almacenado todos los datos de mi existencia. Y cuando digo de mi existencia, hablo de mi existencia. Y me puedo remontar a muchos años atrás. Es decir, y como lo tengo ahí almacenado, es como un disco duro. Si no lo borro, están ahí. Ahora, si resulta, y permíteme, si me tienes que cortar, córtame. Es decir, permíteme que dé un pequeño ejemplo. Yo estoy, esto es un caso real. Yo estoy haciéndole la regresión a una mujer. Y esta mujer resulta que está jugando en su casa. Está jugando con un gatito. Es una niña que tiene 4 o 5 añitos, ¿vale? Esta niña está así y de pronto oye un ruido en casa, entra bruscamente su tía y le llama a su madre: ay, fulanita de tal, mira lo que me acaba de suceder, mira lo que fulanita de tal, que estaba dando a luz, ha muerto en el parto. Se forma un tremendo
revolú en la casa, la niña sigue jugando. Ahora bien, pasa el momento, pero se ha creado toda una tragedia en la familia, en la casa. La niña sigue jugando. Ahora, pasan los años, esa niña cuando es adulta no sabe por qué es estéril. No sabe por qué continuamente sufre de cistitis, de vaginitis y de otras tantas, que si el útero al revés, etcétera, etcétera. Es decir, infinidad de cosas. Y además, por si fuera poco, es muy posible que sea alérgica a los gatos. ¿Por qué? Su subconsciente, que lo tiene todo grabado, le dice a esa mujer, ya una mujer a lo mejor de 25, 30 años, le dice, para ti parto significa muerte. Es lo que para ti gatos significa muerte. ¿Qué va a hacer? Acercarte a un gato, te tengo que decir de alguna manera que no te conviene. Si hay posibilidades de que quedes embarazada, de alguna manera te tengo que decir que no te conviene. ¿Y cómo? Lo somatiza. O bien a través de una alergia o a través de una esterilidad. Y por mucho que vayan los médicos van a encontrar cosas fisiológicas que efectivamente esa mujer tiene problemas allí, en sus partes genitales, etcétera, etcétera. Tiene problemas. Pero una vez que se ha quitado la causa, esos problemas remiten. Ahí es donde está la gracia de la regresión, que remiten, como remiten los cánceres, como remiten muchas cosas. Con esto no quiero que se engañe la gente. No estoy diciendo que todos los cánceres se quitan con una regresión. No, no quiero que se engañe la gente. Pero que muchos de ellos es posible, y no solamente es posible, que se hace, también digo que es verdad. Ahora, cuáles sí y cuáles no, influye mucho a la persona también, que la persona colabore. Cuando digo colaborar, te voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Yo te hago una regresión a ti, que por cierto te lo he hecho. Yo te hago una regresión a ti y tú puedes ir a la infancia perfectamente, con más o menos naturalidad, con más o menos recuerdos vividos muy claramente de lo que hay. Incluso vas a recordar cómo te llamaban de chiquitina, cómo se llamaba tu tío, el perrito que tenías en aquel entonces, etcétera, etcétera. Otras veces estás más reacia y no sabes tanto, no ves tanto. Eso es lo que es la cooperación. Ahora, vamos a suponer que yo ando buscando cuál es el origen de esos problemas que tú tienes. Cuando digo tú, me refiero a una persona cualquiera, que tenga una persona continuamente problemas de pulmones. Con mucha facilidad coge una neumonía, con mucha facilidad está siempre con unos constipados que se agravan por cualquier cosa, bronquitis, etcétera, etcétera. Se le puede hacer una revisión y a lo mejor, mira por dónde, en la infancia no se encuentra nada especial, pero sigues buscando y te vas más atrás. Entonces le pides a la persona que se te lleve más atrás. Y esa persona que te lleva más atrás, te voy a poner un ejemplo que a la gente le cuesta creer. Muchas de las personas que sufren de los pulmones han sido quemados como brujas. ¿Por qué? Porque normalmente las brujas no morían quemadas, morían asfixiadas. Es decir, salvo que tuvieran mala suerte y fuera un día de viento, de lo contrario tenían la suerte de morir asfixiadas primero, que es menos doloroso. Es decir, son personas que en el pasado han tenido problemas de ahogamientos de muchos tipos. Y entonces, digamos, epigenéticamente hablando, es decir, como una grabación sexual de la célula, se le queda ahí grabado y le transmite esa información al presente. Es decir, llámalo por los genes, llámalo por el ADN, llámalo por lo que tú quieras. Yo no quiero entrar en cosas que yo no puedo demostrar. Otra cosa que no las crea. Pero bueno, pero no las puedo demostrar. Por lo menos no ahora. Entonces esa persona, ¿qué es lo que ocurre? En el presente es muy sensible a tener problemas de los pulmones, porque ya lo viene arrastrando de antes. Lo viene arrastrando de antes. Ahora, y ya con esto te dejo hablar, porque ya sé que hablo mucho. Vamos a ver. Está perfecto. Lo que tú nos dices de las regresiones, ¿vale? Personas que tienen problemas económicos. Se puede solucionar, a ver, no es de que se va a sacar la lotería, vamos a ser claros, sí. Y tampoco es magia, ¿vale? Ni es magia, ni es brujería. Sin embargo... Casi, te corrijo, casi. Sigue, perdón. Sin embargo,
Personas que siempre tienen problemas económicos, que sus negocios no funcionan, que emprenden y no les va bien. La hipnosis y la regresión funciona para ellos, para quitar ese bloqueo que tienen en un episodio de su vida o de la infancia. Normalmente de una forma espectacular. Sí. Te explico. Yo soy muy trabajador. He estudiado mucho, pero aún así las cosas económicamente no me salen. Algo ocurre que siempre se fastidia todo. Algo ocurre que siempre mi negocio no es el que marcha. Marcha el de al lado, etcétera, etcétera, o no encuentro el puesto de trabajo que yo creo que me corresponde para ser bien remunerado. Ahora, se te hace una regresión, se te lleva a la infancia y resulta que es que desde la infancia ya no sin ir a otras vidas. Desde la infancia te han inculcado a fuego que el dinero es malo. Te han inculcado a fuego que el que tiene dinero nunca irá al cielo. Te están inculcando desde pequeño que el que tiene dinero y la espiritualidad no tienen sentido, es decir, se contraponen. Te están diciendo que el que tiene dinero es porque ha pisado a alguien o se lo ha quitado a alguien de alguna manera, o no ha sido todo lo noble que debiera en su vida. O lo ha recibido de una forma que no es la correcta. Es decir, exactamente. Con lo cual, al final, lo que tú tienes en tu subconsciente grabado es que el dinero es malo. Entonces, ahora, si yo le pregunto a esa persona, pero tú quieres tener dinero, se sonríe y te dice, hombre, ¿quién no? Claro que sí, por supuesto. Vale. Ahora, ¿qué opinas del dinero? Si empiezas a hacer las preguntas correspondientes, te darás cuenta que la opinión que tiene del dinero es muy negativa. El dinero es casi peligroso. Porque me va a fastidiar, porque yo al cielo no voy a ir, entre otras muchas cosas. Y como eso, muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no quiero tener dinero. A mí me gustaría tener dinero, que no es lo mismo. Yo me gustaría ser así. No es que yo quiera. Para querer significa que yo no tengo obstáculos en mi mente, no tengo obstáculos en mi subconsciente que me están diciendo no. Eso es lo que se nos ha explicado tan malamente en la religión nuestra, como hablamos, por mucha gente explicó, en el catolicismo, es decir, de lo que es el libre albedrío y todo ese tipo de cosas. Es decir, el libre albedrío no es para ver si yo voy por la calle de la izquierda o la calle de la derecha. Sí, es que muchos creen que es eso. No, yo decidí estudiar medicina en vez de estudiar ingeniería. Y como tenía libre albedrío, lo decidí así. No, el libre albedrío es bastante más simple y a la vez más complicado. Es acepto o no acepto que me llega a mí lo que me corresponde. Acepto o no acepto. Esto es lo que a mí me corresponde. Te voy a poner un ejemplo que yo uso mucho. Una de las cosas que lo he dicho es que yo soy instructor del curso de milagros. Es decir, y en eso también llevo muchísimos años. Vale. Uno de los ejemplos que yo uso mucho en el curso de milagros es, por ejemplo, sea quien sea que me haya hecho a mí, Dios, el universo, la energía, algún creador, los extraterrestres, me da lo mismo quien me haya hecho a mí. Fue el mismo que hizo a las plantas, a los árboles, a los océanos, a la tierra, etc. El océano era perfecto hasta que lo tocamos nosotros. Las plantas, los árboles son una maravilla. Es decir, el cielo, una puesta de sol, es una maravilla. Y como eso puedo decir muchas otras cosas más. La cadena alimenticia está estructurada como está estructurada por algo. Ahora resulta que cuando hablamos del hombre, el hombre es el primero que se autodeclara defectuoso. Es decir, nosotros estamos corrigiéndole la plana a ese X creador, en lo que crea cada persona, me da lo mismo. El universo, la energía o Dios, me da lo mismo. Es decir, nosotros estamos corrigiéndole la plana. A nosotros nos hizo mal y nos llenamos la boca diciendo cosas como nadie es perfecto, es normal que cometas errores, es no sé qué, ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor, etcétera, etcétera. Y ya no digamos cuando leemos la Biblia y leemos. Es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en los cielos. Sí. Lo que no nos explicaron nunca, ¿qué es una aguja?
La aguja, cuando se escribió la Biblia y demás, es una pequeña puertecita que está al lado del gran portón, que se cierra en cuanto oscurece, por donde no pueden pasar los camellos si van cargados. Entonces, ellos a lo que se referían es, por esa puertecita, por esa aguja, que le llamaban ellos, por esa aguja, aquí no pasa nadie, y menos un camello cargado que puede traer contrabando o armas o algo por el estilo. Ahora, prefirieron, es decir, la aguja de coser. Claro, por ahí no pasa nadie. Ni los ricos ni los pobres. Vamos, por ahí no pasa nadie. Eso está claro. ¿Vale? Ahora, una cosa antes de que me preguntes otra cosa. Yo te puedo llevar a ti o a cualquier persona, bueno, es una forma de decir, a cualquier persona, normalmente sí, a cualquier persona a su infancia. La puedo llevar al vientre de su madre. Ella pueda sentir lo que siente cuando su madre está disgustada o está contenta. Cuando mamá pensó las veces que pensó en que la quería abortar o no la quería abortar. Que si era el momento o no era el momento adecuado para que ella naciera porque económicamente la cosa venía mal. Lo cual le está inculcando a esa criatura culpas y sentimiento de que yo no debo nacer. Eso por un lado ya es bastante malo. Pero si encima yo le digo a esta persona, vamos a buscar más atrás, y la persona piensa, buscar más atrás significa que tengo que morir en esta vida. Y eso de pasar por la muerte asusta mucho. Y no se dan cuenta de que nadie pasa por la muerte. Es tu mente. Tú estás aquí en la camilla, en el sillón o donde se te esté haciendo la regresión. Nadie se va a ningún lado y la gente se bloquea. Entonces, si tú te bloqueas y no lo permites, no hay forma de saberlo. Pero te sorprendería la cantidad de cosas que se pueden averiguar yendo a vidas o a existencias pasadas, si no queréis llamarle vidas pasadas. A existencia pasada. La cantidad de cosas que se pueden averiguar, que nos pueden facilitar nuestra vida en el presente. Porque es como si nuestra mochila se va descargando poco a poco de una carga que no nos corresponde. Es como cuando se dice, cuando se limpia el ordenador, ahora no me sale la palabra, formateamos el ordenador. Liberamos nuestro inconsciente, nuestro subconsciente de una carga que no nos corresponde. No sé. Nos está diciendo que tenemos mensajes y, bueno, tenemos muchos saludos, pero nos está saludando una amiga desde París. Dice, hola, saludos desde París. Y dice que ella fue a hipnosis. Sí. Okay, pero fue muy doloroso en su cabeza. ¿En la hipnosis? Sí. O le hicieron alguna regresión, lo cual fue muy doloroso. Sí, pero fue muy doloroso en mi cabeza. Si nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres para que Carlos pueda explicarlo. Y luego nos dice Laura, y dar una regresión de respuestas, dar respuestas siempre, o hay que hacer varias sesiones. Vamos a ver, eso depende de la colaboración de la persona. Y colaborar es algo tan simple como dejarse llevar, como permitirlo. Es decir, relajarse lo suficiente y confiar a quien te lo está haciendo de que no va a ser nada indebido. Entonces, en esos casos yo recomiendo, llévate a un acompañante contigo. Llévate a alguien que esté de testigo de lo que te van a hacer, de lo que te pueden decir o inducir. Es decir, llévate a alguien. Yo antiguamente grababa las regresiones. En su día dejé de hacerlo porque la gente luego me pide la grabación, que están en pleno derecho. El problema es que la regresión solamente tiene un riesgo. Y después de más de 28 años haciéndolo, lo puedo afirmar. Solamente tiene un riesgo y lo voy a explicar enseguida. Es decir, yo me llevo a una señora a vidas pasadas. Una de las cosas que yo suelo hacer, porque es muy conveniente, es decirle que si conoce a alguien de este presente que estuviera con ella en aquella vida. Vamos a suponer que mira por dónde. Me dice, aquí quien es mi padre o quien es mi hijo es mi marido aquí. Digo, muy bien, vale, ¿y qué tal te llevas? En función como se haya llevado, entonces se llevará ahora, te lo aseguro. Muchas de las madres que se quejan tanto de los niños, sobre todo de las adolescentes, se sorprenderían en regresiones cómo trataron ellas a esas adolescentes en otras vidas. Eran amigas, eran hermanas, eran rivales o lo que sea, o marido y mujer. Bien, vamos a suponer que vale,
esta señora va al pasado y se encuentra con que su actual marido era su padre o era su hijo, por ejemplo. Cuando ella vuelve aquí y si el que le está haciendo la regresión no toma la precaución, única gran precaución que hay que tomar, y es de decirle, solo podrás recordar cuando tu mente consciente está preparada para aceptar la información, lo demás no lo podrás recordar. ¿Eso qué significa? Ella lo va a recordar todo, menos que ese era su padre, salvo que su consciente lo sepa asimilar. Y entonces incluso hasta se lo tome a broma. Y dice, ¿sabes lo que te digo? Que tú eras mi padre, etcétera, etcétera. De lo contrario, ¿qué ocurre? Cuando esa señora trata de tener relaciones sexuales con su marido, no va a poder. Porque ella, algo dentro de ella le va a decir, no me puedo acostar con mi padre. Claro. No me puedo acostar con mi hijo. O sea, ¿cómo? No me puedo acostar con mi hijo. Es el único peligro que hay. No hay otro. Ahora, antes de que te contestes a la señora de París, si es que puede contestar, te digo. Sí, ya me contestó. ¿Ya contestó? Si lo puedes leer, te lo agradecería. Tu cabeza dice, no hice regresión. Yo me despego de mi cuerpo y eso me dio miedo en la hipnosis. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ella hizo un desdoblamiento, más que hipnosis. Ella lo que hace es desdoblamiento. Ahora, esos desdoblamientos, si se sale de ellos repentinamente, le puede dar dolor de cabeza. Eso sí. Ahora, si no, no tiene por qué. Por eso se suele decir, cuando salgas de este estado, cuando abras los ojos, vas a estar muy a gusto, muy bien, te vas a encontrar de muy buen humor, etcétera, etcétera. Es decir, tú le das unas directrices de qué es lo que se debe hacer y cómo debe estar. Ahora, me alegro el ejemplo que ha puesto, o lo que ha dicho la joven esa, por un motivo. Una de las cosas que más miedo le tiene a la gente en la religión es, oye, es que cuando yo tenía 5 o 6 añitos, yo sufrí cosas que por desgracia es muy común. Abusos sexuales por parte de un tío, de un abuelo, del vecino, del padre. Y yo lo pasé muy mal. Me desgarraron o me hicieron daño, me hicieron pupas, etcétera, etcétera. Y lo que es peor aún, cuando se enteraron la familia, si es que se enteró, cuando se enteró la familia, el espectáculo fue enorme de la tragedia que había ocurrido, que quizás es el peor daño que se le hace. Vale. ¿Cómo le vas a hacer a esa mujer volver a pasar por esa situación? Eso es una canallada. Y eso hay algunos regresionistas que lo hacen. Eso hay que tener cuidado y preguntar dónde te metes y con quién te pones. ¿Cómo le puedes hacer eso a una persona? Eso es una canallada. Ahora, eso hay una forma que se llama el niño informado. Mira qué tontería. Resulta que yo descubro, o tú me dices, o lo descubro yo, que a los 5 años ha sufrido abusos, ¿vale? Y esos abusos empezaron en diciembre del año X. Pues yo te voy a llevar a octubre o noviembre del año X. Y en el año octubre o noviembre del año X te voy a explicar como niña que dentro de un tiempo vas a sufrir una agresión que consiste en esto. Es una cosa que está muy mal hecha por una persona, etcétera, etcétera, pero tal, esa persona, y le explico, no tienes que volver a sentir dolor ni sufrimiento por ello. Ahora, lo vas a volver a revivir. Lo vas a volver a revivir. Ahora, no tienes por qué sufrir. Y cuando vengas aquí, perdón, que me han llamado por teléfono, perdón. No tienes que volver a sufrir. Y como ya lo sabes, te va a causar un trauma físico, pero no un impacto emocional, que es lo que ocasiona el trauma a la persona adulta. Porque eso es lo que se guarda uno en los sentimientos, en los resentimientos, en las emociones. Y entonces, sí, él no tiene por qué olvidar, o ella no tiene por qué olvidar lo que le ocurrió, le sirve de experiencia. Pero lo que no va es a traer al presente el impacto y el trauma psíquico que le produjo. Es tan sencillo como eso, y no tiene por qué sufrir. Lo ha vuelto a revivir. No. Quien digo una violación, digo cuando vio atropellar a su padre y lo destrozaron también. Tragedia de esas muy terribles que existen, por desgracia, pues no tienen por qué sufrir, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, por ahí van los tiros.
Me callo. Nos pregunta Laura Hidalgo, nos dice, nos pregunta cuánto tiempo dura una sesión y si se puede hacer por línea. Vale. Antes de seguir adelante, te voy a preguntar a ti. ¿Quieres que haga las respuestas más breves? No. No, está bien. Vale. ¿Cuánto dura una sesión? Vamos a ver. Depende del regresionista. Es decir, hay regresiones. Yo procuro bajo todos los conceptos que nunca duren más allá de 1 hora y media. Porque la persona se cansa. Se cansa. Ahora, los hay que duran 2, 3, 4 horas. Eso son cosas a hablarlo antes de empezar. Antes de empezar. Oiga, ¿qué dura? Yo no quiero que dure más. Yo no aconsejo más de 1 hora y media. Es preferible repetir otro día y si es un problema económico, pues llegar a un acuerdo con la persona. Pues hombre, una segunda sesión, o no me la cobres, o cóbrame la más barata, o lo que sea. Pero no más de 1 hora y media, 2 horas como mucho. Ya es muy largo 2 horas. Mejor 1 hora y media o menos. Y es suficiente. Ahora, eso sí, yo antes de la primera sesión, yo puede que le dedico 45 minutos, 1 hora, a hablar con la persona y le voy a explicar lo que va a suceder, cómo va a suceder y por qué va a suceder. ¿Para qué? Para que se relaje y para que colabore. ¿Qué es colaborar? Palabra que ya he usado 2 o 3 veces. ¿Qué es colaborar? Simplemente hay un momento en que yo le puedo decir a la persona, en estos momentos vamos a dar un paseo. Entonces la puedo llevar para que se relaje a la playa, a la montaña, a un río, lo que sea. Y que se imagine, que siga el juego de imaginativo de que está yendo a ese sitio. Eso es colaborar, nada más. Luego hay otra cosa. La segunda colaboración más importante que hay es no filtrar. Es decir, se puede dar con mucha ocasión que yo le pregunte a la persona ¿qué distancia hay del colegio a tu casa? O del trabajo a tu casa. Y la persona me contesta cómo se hace una paella valenciana. Vale, lo que importa es cómo se hace una paella valenciana. Por algo le ha venido a ella a la mente esta respuesta. Eso es lo que importa, que no filtre. Yo le puedo preguntar de qué color está vestida tu madre cuando tú tenías 1 año, o de qué color eran las sábanas cuando te dieron a luz. Es decir, cuando tú naciste, eso es imposible que ella lo recuerde. Y no hay fotos de esa cosa normalmente. Es decir, y que ella dice, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque su mente consciente tenderá a decir, no lo sé. Porque claro, pero lo que ella no sabe es que yo estoy hablando con el subconsciente, no con el consciente. Y el consciente de pronto le viene y dice, verde. Pues eso es lo que me tiene que decir, que es verde. Que no filtren lo que sea, por absurdo que le parezca. Aunque sea una respuesta que no es la que yo le he preguntado. Que contesten. Eso es colaborar, tan tonto como eso. No hace falta nada más. Sí, dime. ¿En línea? ¿Lo pueden hacer en línea? O sea, por internet. En línea. ¿Tú y yo? Si la persona colabora, lo he hecho muchas veces en línea. Si la persona colabora. Ten en cuenta que incluso se puede hipnotizar en línea. Es más fácil de lo que la gente se cree. Pero, repito, no es imprescindible la hipnosis para la regresión. No es imprescindible, ni mucho menos. Es decir, eso es un mito que hay. Lo que pasa es que muchos estados de relajación son estados de hipnosis, que es lo que no entiende la gente. Claro. Muchas veces cuando estamos en la tele, embobados con un programa que nos gusta o que nos tira atontados, estamos hipnotizados. Cuando yo voy al cine y veo una película de terror, que acabo encogiendo las piernas porque estoy asustado, que estoy en la butaca del cine, estoy hipnotizado porque me han hecho sentir que estoy en ese momento. Eso es hipnosis. Eso es hipnosis. Ahora, eso sí, en ese momento encienden la luz o viene alguien y me llama, yo contesto porque no pierdo la conciencia, pero he estado hipnotizado. En ese momento he sudado porque estaba viendo que Drácula se iba a comer a la niña, etcétera, etcétera. Y claro que he sudado y toda mi fisiología se ha alterado. Eso es hipnosis. Lo que pasa es que la gente se cree que hipnosis es irse al más allá. No, sigues aquí. No, me preguntan, ¿tienes que tener un tema a tratar o puedes solo ir a explorar de tus vidas pasadas? Mira, me has tocado un punto que me gusta mucho. ¿Qué más te gusta? Yo lo voy a explicar. Hay varios tipos de regresiones. El más difícil es la regresión de investigación. Investigación que es
yo quiero saber quién es mi padre, que mi madre siempre me lo ha ocultado. Y quiero saberlo. Y eso se puede averiguar. Yo no lo aconsejo, porque normalmente cuando la madre lo oculta es porque es un problema de incesto o un problema en que más te vale que no lo sepas. Claro. Más te vale que no lo sepas. Quédate como estás. Ese es por ejemplo, ese es un caso de hipnosis y regresión de investigación. Una regresión, existe la regresión terapéutica, que es a la que yo más me dedico y la que realmente me gusta y me da muchas satisfacciones saber que ayudo mucho a la gente con eso. Sí. Y luego hay una regresión de curiosos. Curiosamente, yo cobro en las regresiones porque hay que comer, procuro ser discreto, pero en la regresión de curiosos no es que cobre más, pero no les cuento ni un céntimo. Porque si tú quieres saber qué ha sido Cleopatra o Napoleón, es simple curiosidad, no es una necesidad. Si tú quieres saber si tú fuiste el papá de Tarzán, es simple curiosidad. Y entonces la curiosidad se paga. Ahora, por lo demás, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Tan sencillo como es. ¿Vale? Así es. Hay que tener en cuenta que esto es una terapia de sanación. Sanación. Tú vas a sanar todo eso que te está limitando, todo eso que te duele, que te afecta y que no sabes de dónde te viene, que no lo puedes controlar porque no lo recuerda tu mente consciente. Mira, perdona Lilian, como sé que este programa lo escuchan muchas señoras, jóvenes, chicas jóvenes y demás, mira, uno de los problemas de la gordura, obesidad o cosas por el estilo, se tocan muy bien con la regresión. Normalmente están en 2 o 3 motivos y lo único que hay que hacer es averiguar cuál de los 3 motivos es, y en algunos casos hay más de un motivo mezclado con el otro. ¿Cuál de esos motivos es? Voy a dar un pequeñísimo ejemplo. Con esto no quiero decir, no lo voy a hacer en la gordura, lo voy a hacer en las personas que se muerden las uñas. Eso es muy común. Personas que tienen 40 años, 50 años, se han puesto de todo, picante, cosas saladas, cosas dulces, productos químicos para no morderse las uñas, pero se lo siguen haciendo. Cuando están un poquito nerviosos, se lo muerden. Pues mira, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, el motivo siempre es el mismo. Esa persona de 40 años, cuando tenía 4, 5, 6 años, no más, escuchó o participó de una discusión entre papá y mamá en la que estaban regañando. Ella consideró que era por su culpa. ¿Me explico? Papá y mamá están regañando porque la economía en casa va muy difícil y llegan al colegio, hay que comprar los libros, hay que comprar el uniforme, hay que comprar no sé qué, y no tenemos de qué. Y se forma, ya saben lo que ocurre cuando no hay dinero en la casa. Las cosas cambian totalmente y la agresión sale por todos lados. Pero es que, claro, es que tú te compraste un coche nuevo, no, es que tú, salen 1000 cosas. ¿Qué siente ese niño que lo está escuchando? O bien presencialmente o en otra habitación. ¿Qué siente ese niño? Papá y mamá se están peleando por mí, que son las 2 personas que yo más quiero. ¿Qué hace ese niño? Intenta comerse, autoeliminarse, se comen, ¿vale? Ahora, eso le deja una marca que luego, en cualquier momento de tensión, de ansiedad, de nervios, eso se va fomentando hasta que se va creando un hábito. Llega un momento cuando tienes una cierta edad que cualquier estado de nervio te lleva a eso. Tú no recuerdas, ni nunca supiste que fue porque tu papá y tu mamá estaban discutiendo aquel día. Eso lo averiguas en alguna regresión, si no, no lo averiguas. Si no, simplemente eso. Ahora, curiosamente, este tipo de regresiones, para lo que la que lo preguntó antes, ese tipo de regresiones, como mucho, en 2 regresiones es suficiente. Normalmente incluso en una, pero normalmente en 2 regresiones. Y aprovecho para decir una cosa. Aquellas personas que han hecho regresiones y le ha ido bien, que normalmente va muy bien, como mínimo se sienten aligerados, como mínimo. No saben de qué ni por qué, se sienten aligerados, se sienten como más livianos. ¿Por qué? Porque su mochila se ha descargado. Yo lo que les aconsejo es no se den por satisfechos. Repitan y reafirmen por qué he tenido esta mejora en mi forma de ser, en mi carácter, en la consecución de lo que ando buscando, que no lo conseguía por otra vía, o simplemente ya no me duele tanto la cabeza, o ya no me duele tanto el estómago, etcétera, etcétera.
permítete reafirmarlo y no te permitas una sola regresión. Habla, si es preciso, con la persona que te lo va a hacer. Oye, en 2 o 3 sesiones, ¿qué me cobrarías? Como diciendo, hazme descuento, que la vida no está para tirarlo. Es decir, sí, las cosas son. Yo particularmente suelo tener normalmente presente una promoción, que es 2 sesiones por el mismo precio de una, normalmente. ¿Por qué? Porque por amor propio, yo prefiero que la persona se quede y diga, sí, yo hice una regresión con Carlos y me quedé bien, a decir, me sirvió una temporada y luego volví a las andanzas. Entonces yo prefiero que me conceda el permiso de reafirmarlo. Por ejemplo, una fobia, claustrofobia o agorafobia o alguna de estas fobias, con una sola sesión va a mejorar una barbaridad. Pero para quitarla del todo, normalmente hacen falta 2 o 3 sesiones. Eso sí, depende de muchas cosas. Algunas veces con una sola. Y las alergias, por ejemplo, una persona que tiene asma, que es lo que más común, asma que ya sea asma nerviosa, asma alérgica, lo que sea. El asma normalmente son peleas de los padres, dicen los biodecodificadores. Y yo te digo, yo también me lo creo. Yo también me lo creo. Ahora, antes me preguntaste una cosa y no quiero que se me despiste. Me fastidia cuando voy a una charla y el conferenciante le preguntan una cosa y sale hablando de otra cosa. Entonces no quiero que me ocurra eso. La abundancia, la carencia, la falta de dinero. La falta de dinero es una enfermedad. A nosotros los seres humanos nos corresponde tener de todo. Nos corresponde tener de todo. Es una enfermedad. Y es una enfermedad porque yo he rechazado el dinero, lo rechazo. Y al rechazarlo, consciente o inconscientemente, cuidado, o inconscientemente, al rechazarlo, no me llega. Y si me llega, desaparece. Hay muchos estudios en la lotería que ha tocado y al poco tiempo están igual. Desaparece. ¿Cómo? De la misma manera que aparece y desaparece un constipado. Lo voy a explicar, porque de esta manera mato 2 pájaros de un tiro. Vamos a ver. Nos han enseñado desde pequeñitos de que una corriente de aire me produce un resfriado. Sí. ¿Vale? Entonces, si estoy sentado en un sitio donde de pronto hay una corriente de aire, si encima es de otra temperatura, más fría o demás, ya lo sé que me voy a resfriar. ¿Y por qué lo sé? Porque mi mente le da esa orden al cuerpo. ¿Y por qué mi mente le da esa orden al cuerpo? Porque es lo que me enseñaron desde que yo era niño. Niño, estás corriendo, estás sudado, cámbiate la camiseta, porque te vas a resfriar. Niño, estás sudado, ven, siéntate aquí, tranquilízate un poco, que no quiero que te resfríes. Eso es lo que nos han enseñado los seres que los querían. Ellos lo hicieron porque no lo sabían hacer de otra manera. Ellos no son culpables de nada. Es una ignorancia natural que nosotros también hemos cometido por nuestros hijos. Yo más de uno. A mí me decían que no caminara descalza porque me enfermaban anginas. Y siempre me enfermaban anginas. En el momento que me operé las anginas, maté esa creencia y ahora me encanta andar en casa descalza. Pero curiosamente, aquí en España, en la zona donde hay gitanillos, gitanos, todos van descalzos en pleno invierno. Y esos chicos no se constipan. En Sudamérica, donde hay otros climas, el que más o el que menos, si es de pueblo, va descalzo. Y no porque sea pobre, sino porque también gusta andar descalzo. Es decir, porque es un placer ir descalzo, un placer que hemos perdido. Pero también, y no pasa nada. Pero si a mí me dicen que el ir descalzo me va a llevar a un resfriado, mi mente ya lo sabe. Y como mi mente es la que manda, le da las órdenes oportunas a mi cuerpo para que así sea. Ahora, si mi mente recibe la orden de que el dinero es malo, cuando yo recibo dinero porque he tenido suerte o mi negocio me va bien, tranquilo, que me la voy a ingeniar para que desaparezca. Porque va a venir Hacienda y me va a cobrar más de la cuenta, va a venir una enfermedad de algún pariente que le voy a tener que ayudar y lo voy a tener que mandar a la China a que se sane, etcétera, etcétera. Es decir, me tengo que deshacer del dinero, porque el dinero es malo. Entonces, como yo pienso que el dinero es malo, o lo que es peor aún, el dinero no es para mí. ¿Por qué? Porque yo me siento un niño rechazado. Es que podemos entrar en una dinámica de terapias muy profundo y no quiero entrar porque me entretendría mucho. Pero, por ejemplo... Para el otro. Sí, o un niño que desde que está en el vientre materno está recibiendo la información
de que no debiera haber venido en estos momentos porque la situación es mala, económica y demás, ese niño, para empezar, es muy probable que nazca con retraso. Eso para empezar. Que nazca lo que se suele decir de nalga o de pie, porque se está negando a nacer. Y cuando nazca, ese niño siempre se va a sentir un niño rechazado. Y como se siente rechazado, ¿qué ocurre? Y además es rechazado porque por la economía familiar. ¿Cómo se va a permitir él económicamente estar bien? Es renunciar al clan. Su clan era pobre. ¿Cómo va a renunciar a eso? O su clan era rico, pero eran tan avariciosos con el dinero que ella renuncia a eso. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Tiene muchas complicaciones, pero en el fondo es muy simple todo. Es muy simple. Usted dirá si tiene alguna otra pregunta, o si nos vamos, o llamamos a los bomberos, ¿qué hacemos? Carlos, de verdad que es un placer charlar contigo. Necesitamos como 3 programas más porque son temas que necesitamos más tiempo para ahondar más, la gente siga preguntando. Yo de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado estar el día de hoy con este súper mega tema y aprovechamos para decirle a las personas que quieran contactar contigo que estás en Facebook como Carlos Guevara, ¿no? Rara vez veo Facebook. Yo soy poco amigo del Facebook. Ok, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Si hace falta, vale. Pero le puedes poner en mi email. Casi prefiero el email, el correo. Vale, dinos tu email. Guevara Paz, Paz de Pacífico, guevarapaz@gmail.com. Es muy sencillo. Guevara como el Che Guevara, como está escrito ahí, y Paz, ¿sí? de paz de paz y guerra, de paz. Okay. @gmail.com. guevarapaz@gmail.com. Es que el Facebook lo veo muy poco lo veo y entro muy poco. Como se escriben tantas cosas raras ahí a veces y tantas chismes y cotilleos, al final he optado por no ver nada de esas cosas. Lilian. Espérame, Guevarapaz se los estoy poniendo, Gmail. Sí. Gmail.com. Ahí lo tenéis. Quien quiera contactar con Carlos ya tiene su correo electrónico y si no lo veis, pues me preguntáis y yo se los doy. Dime. Muy bien. Sabes que yo estoy a tu disposición, como dice la canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo. O sea, mira, Lilian, la vida hay que trabajarla con seriedad, pero con alegría. Sí. Si no tienes alegría, mal vas. Con alegría. Se puede ser muy alegre, muy risueño, y no por eso quiere decir que no seas responsable en lo que haces. Totalmente ¿vale? De acuerdo, totalmente de acuerro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Vamos a agendar para otra entrevista con otro tema, porque yo sé que tú nos puedes dar muchísimo. Así que... No te creas, ¿eh? No tanto. Voluntad le hecho. Otra entrevista y ya, pues. Cuando pues tú quieras. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos han visto, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, mandar mensajes que yo con muchísimo gusto se las paso a Carlos para que él les conteste. Y quien quiera contactar con él, pues ya tenéis su correo electrónico que es guevarapaz@gmail.com. Bonito fin de semana. Yo me despido como siempre, recordándote que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lilian. Y gracias a todos los que nos han visto o escuchado. Muchas gracias. Venga.